Hoy traemos como tema el Alzheimer porque el próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional y esto es para crear conciencia social de qué se trata, de cuál es la importancia de que se detecte de manera temprana, porque regularmente es a partir de los 65 años y ahorita nos va a explicar nuestro invitado de honor del día de hoy. Entonces, entre más conciencia hagamos como sociedad y más veamos los temas en cuanto a políticas públicas que nos hace falta para todo este tipo de discapacidad que es nombrada como una discapacidad mental, pues yo creo que vamos a ir avanzando en ser una sociedad más inclusiva, ¿no? Que es nuestro principal objetivo. El día de hoy, para hablar sobre ese tema, tenemos a un especialista en demencia, 100% salido de Hermosillo, de la Unison, el doctor Leo Bailis, quien estudió en la Universidad de Sonora, cursó la residencia en neurología en el Instituto Nacional de Neurología en la Ciudad de México, posteriormente obteniendo por parte de la UNAM las altas especialidades en envejecimiento cognitivo y demencia, así como neuropsiquiatría y una maestría en ciencias. Actualmente ejerce como neuropsiquiatra en uno de los hospitales más reconocidos al norte de nuestra ciudad. Muy buenos días, doctor Leo Bailis. Muchas gracias, Gloria. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Saludos, y muchas Saludos, gracias. Marcelo. Un placer estar con ustedes. Por compartirnos estos minutos. Doctor, ¿qué le gustaría a usted? Usted pues está en primera línea, ¿no? Con el Alzheimer, que sepa toda nuestra audiencia, que sepa toda la sociedad sonorense de qué tan importante es la detección temprana. Ok, bueno, finalmente, cuando hablamos de demencia, quisiera utilizar unas pequeñas definiciones primero y hablar de unos aspectos importantes y tocaré ese punto posteriormente porque creo que podemos primero hablar de unas definiciones. Demencia es la presencia de una discapacidad para el autocuidado. Las personas con demencia son personas que no pueden cuidar de sí mismas y por lo tanto requieren de un cuidador y demandan de una gran cantidad de cuidados médicos, ¿no? Es caro cuidar de una persona con demencia. Las personas con demencia tienen discapacidad porque tienen alteraciones en el funcionamiento mental. No es un padecimiento psiquiátrico, como alguna persona lo podría pensar, es un padecimiento del cerebro, es un padecimiento biológico, que se ve manifestado por la discapacidad provocada por problemas intelectuales. Como la causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer, entonces los problemas más comunes con los que se detecta la demencia suelen ser problemas de memoria. Esto sería lo primero, ¿no? Lo segundo es que la población en la que más frecuente se ve la demencia es en las personas adultas mayores. En algunos países, especialmente en países de primer mundo, se dice que un adulto mayor es una persona de más de 65 años. En nuestros países, en general, hablamos de que una persona mayor de 60 años se encuentra como un adulto mayor y por lo tanto es la persona con mayor riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. El riesgo de presentar Alzheimer es una cuestión muy importante de discutir. La mayor parte de las personas tienen algún familiar, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, que a los 80, 70 y tantos años presentó un cuadro de demencia que fue muy penoso para toda la familia. Y entonces la familia dice, ¿cuál es el riesgo? Porque es genético, ¿no? Le dicen, es genético. Aquí la cosa es que en el caso de la enfermedad de Alzheimer más común, la que le da a los adultos mayores, si bien hay factores de riesgo intervinientes que justifican una proporción de los casos, la mayor cantidad de los casos está determinada por factores de riesgo modificables. Por ejemplo, un factor de riesgo modificable que podría sorprender a algunas personas es el tratamiento de la hipertensión arterial. De hecho, de los pocos medicamentos que sirven para prevenir la demencia en términos de las personas que padecen hipertensión arterial son los antihipertensivos. Los antihipertensivos, además de evitar el riesgo de un infarto al miocardio y de otras lesiones orgánicas en el cuerpo, previenen la enfermedad de Alzheimer, ya que la hipertensión es un factor de riesgo modificable para presentar demencia y enfermedad de Alzheimer. Además, hay otros factores de riesgo que en una sociedad con tan baja movilidad como lo es la sonorense nos interesan. Por ejemplo, el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo para demencia. Y en personas que tienen estados de riesgo más elevado, deterioros cognitivos leves, que tienen problemas de memoria leves que aún no les impactan la funcionalidad, la actividad física, el control de la diabetes, el control del peso, son factores que pueden o bien evitar el desarrollo de demencia o bien retrasarlo, ¿no? Entonces, creo que ese sería un punto importante, ¿no? La prevención mediante la prevención de los factores de riesgo cardiovasculares convencionales modificables. Le hace hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol alto, sedentarismo, por decir algunos. Doctor, como siempre, bueno, le reitero nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta
conversación, ¿verdad? Dentro de esta sección que encabeza Gloria Pérez Cosío, Actitud Inclusiva, y bueno, y a propósito de este Día Mundial de la Concientización sobre el Alzheimer, es una enfermedad y queremos pues aprender más de todas estas, ¿verdad? Que es progresiva, tenemos entendido, doctor, o cómo se puede contener, contrarrestar o que sea menos agresivo y menos rápida su evolución. Bueno, el tratamiento de los factores de riesgo, como ya dije, nos ayuda mucho. No es lo mismo un adulto mayor con enfermedad de Alzheimer, con hipertensión, diabetes descontrolada, que no hace ejercicio, que está deprimido, a una persona con enfermedad de Alzheimer que es incluido socialmente por su familia y por supuesto por su gobierno y por su sociedad, que tiene controlada la hipertensión arterial, que no tiene diabetes, que hace actividad física, que juega con los nietos, que no está deprimido, y que reciba atención médica de cualquier padecimiento que pueda tener. Es una diferencia de la noche al día, ¿no? Ver a un paciente de este tipo. Con toda franqueza, esto es lo mejor que podemos hacer para un paciente con un tipo de demencia, que es atenderlo, o sea, atenderlo globalmente, sanitariamente y también familiarmente y socialmente. No hay un tratamiento biológico específico que revierta la enfermedad de Alzheimer. Como una sociedad capitalista que somos, buscamos tirarle dinero a todo y que el problema se resuelva. En la actualidad, de hecho, hay iniciativas pues que implican mucho dinero, donde se ha invertido mucho dinero en la búsqueda de una llave biológica que permita retrasar la enfermedad de Alzheimer. Hasta el momento esto no es una realidad. Los resultados de la investigación están lejos de ser extrapolables a la población general y no constituyen una esperanza clara en términos de tratamiento en este momento. Además, si lo fueran, serían bastante caros. Estoy hablando de cientos de miles de pesos anuales por tratar de detener una enfermedad que ya está en curso, no revertirla. Entonces es muy difícil hablar de un tratamiento verdaderamente satisfactorio para la enfermedad de Alzheimer que no sea la prevención. En la clínica, nosotros cuando recibimos pacientes, primero nos encuadramos con mucha claridad en establecer cuál es la causa de demencia que tiene el paciente y excluir alternativas que puedan explicar el por qué el paciente le está pasando esto, como podrían ser cuadros depresivos, como podrían ser a veces cuadros de problemas del hígado o enfermedades neurológicas de otro tipo. Después de la enfermedad de Alzheimer, la segunda causa reportada de demencia más frecuente es la demencia vascular. Y la demencia vascular se puede hasta cierto punto detener si el elemento que está causando infartos cerebrales se detiene. Eso, de nueva cuenta, involucra revisar al paciente para buscarle fuentes de coágulos y controlar los factores de riesgo convencionales, como son la hipertensión, sedentarismo, la obesidad, etcétera. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, también utilizamos medicamentos convencionales como los que se usan para tratar la demencia cuando todo lo demás está controlado. Medicamentos que actúan en los neurotransmisores del cerebro, que permiten disminuir la tasa de progresión de la discapacidad. Pero los medicamentos no son el tratamiento de base de ninguna enfermedad prácticamente. Casi todas ellas tienen una base en el estilo de vida. Y en el caso de la demencia, esta base es muy importante. Muchas veces me dicen, no, pues es que mi mamá pues le dieron pastillas para el tratamiento de la demencia y cada vez la vemos peor, pero la señora se encuentra inactiva en un sofá viendo la tele, ¿no? En cambio, nosotros vemos un adulto mayor que se lleva sesiones de rehabilitación, que se le da el tratamiento con medicamentos, que se le expone al medio social de forma apropiada, que se le da ejercicio y que se le integra, y ahí es donde verdaderamente vemos el efecto del tratamiento. Entonces, creo que este aspecto pues me parece muy importante como para no señalarlo varias veces. Doctor, buenos días, le saluda Carlos Romero. Ahorita, reflexionando sobre esto, uno puede llegar a pensar que hay un factor de riesgo en la genética, en la herencia familiar, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que estoy escuchando de usted es que es más importante todavía o tiene más peso específico el llevar una vida saludable, el estar atento con la alimentación, sobrepeso, etcétera. ¿Es así o cómo es, doctor? ¿Cuál es la circunstancia de riesgo con más peso específico para una condición de este tipo como el Alzheimer, por ejemplo? Existen los factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores no modificables, el más importante es la edad. Y la genética juega un rol.
pero la genética donde juega el peso específico, como usted le dice, donde tiene la causa, la probabilidad de causa más frecuente es en las demencias de inicio temprano, que no son relevantes epidemiológicamente, son enfermedades neurológicas que para nosotros como neurólogos pues son importantes de conocer, pero en realidad la mayor parte de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, el componente genético no es determinante. Lo que sí es determinante son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo pues tienen que ver con un factor de riesgo como para las enfermedades cardiovasculares que prevenimos y que tratamos todos los días. Léase diabetes, hipertensión, sedentarismo, obesidad, etcétera. Entonces, digamos que, por ejemplo, es una familia donde la mamá de los 70 y tantos años presentó enfermedad de Alzheimer, pero la señora tenía diabetes e hipertensión, y toda la familia culturalmente comía mucha comida procesada y no hacía ejercicio, dormían mal y tenían mala dinámica familiar, ¿no? Entonces, queriendo prevenir que les vuelva a pasar lo mismo que la abuela, cambian la alimentación a una alimentación rica en vegetales, en pescado, aumentan la actividad física, cuidan el sueño, mejoran la integración social. Si hay un paciente con depresión, lo tratan. Si hay un paciente con baja auditiva, lo tratan. Aumentan su nivel educativo. Todas estas intervenciones son intervenciones que tienen la probabilidad de disminuir el riesgo de una enfermedad de Alzheimer, así le llamamos esporádica, es decir, no genética. Y del más de 1 millón de personas que en México sufren enfermedad de Alzheimer, yo me atrevería a decir que más del 80% o más del 90% sufren esta forma esporádica. Doctor Leo, yo tengo una pregunta porque siempre me ha quejado de esa duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? El término demencia senil es un término que incluye un prejuicio que se llama viejismo. Uh-huh. Mi maestra de demencias decía que viejismo es decir que todo viejito va a estar demenciado, deprimido y desdentado. Eso es falso. No todos los adultos mayores desarrollan demencia. De hecho, la mayoría no desarrollan. Y menos un adulto mayor que no es frágil, que es robusto, que está bien controlado de su enfermedad médica y que no tiene factores de riesgo modificables. Esos son los adultos mayores que vemos corriendo, que vemos dando clases, que vemos participando en la política y en la sociedad activamente, ¿no? Demencia senil es un término obsoleto que nadie debería utilizar, porque es prejuicioso y es incorrecto. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y tengo otra duda, en redes sociales, que pues es donde la mayoría de las personas de la sociedad estamos todo el tiempo enterándonos de diferentes situaciones, vienen videos donde se dice que se puede presentar Alzheimer en niños, ya hablan sobre un síndrome de Sanfilippo. ¿Sí es Alzheimer? O sea, ¿sí ¿qué síndrome, perdón? Se llama Sanfilippo y le llaman que es el Alzheimer de los niños, o sea, infantil, que lo detectan a muy temprana edad. Y que los niños igual empiezan a tener ese deterioro cognitivo y que es muy semejante al Alzheimer. Entonces es algo pues que alerta, ¿no?, a las que somos mamás de pequeños. Bueno, lo que pasa es que tenemos que estar ser cuidadosos con el uso de la terminología, ¿no? Sí. Síndrome de Sanfilippo debe de ser un trastorno metabólico de los niños, ¿no?, que causa un trastorno del neurodesarrollo. Pero los trastornos del neurodesarrollo epidemiológicamente están en otro bloque que las demencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien es muy relevante en el contexto de la pediatría y de la paternidad, alude a un concepto muy distinto del de la demencia y del de la enfermedad de Alzheimer en términos epidemiológicos. Quizás biológicamente en las proteínas haya alguna relación entre cómo las dos enfermedades toman lugar, pero no se piensa, al menos desde la perspectiva neurológica, como un mismo constructo, ¿no? Son distintas. Perfecto, doctor. Ese es el objetivo de esta cápsula informativa, o sea, realmente bien informar a la audiencia, ¿no? Quitarnos de todos esos estigmas y de las dudas, claro. Y de la malinformación que nada más viene y asustan a la sociedad. Prejuicios también. No, claro. Ahorita lo decía el doctor, hay términos muy prejuiciosos, ¿no? Sí, claro. Y quizás hablando de vicios, también valdría la pena hablar de que el alcohol es una causa de demencia y el tabaquismo es una causa de demencia. Y ambos, no hay cantidad de alcohol segura, no hay cantidad de tabaco segura, ambos son factores de riesgo para demencia. Entonces, escuché la palabra vicio y se me vino a la mente, disculpe. No, sí. Doctor, bueno, ya por último, de mi parte, ¿no? De mi parte, la parte preventiva que nos hemos abocado a ello, ¿verdad? Y a propósito del Día Mundial de Concientización del Alzheimer, pero, y sobre todo para las familias que probablemente tienen un caso ahí, ¿verdad? Ahí en su hogar, ya está el caso ahí, ya ha evolucionado, que ya
tiene pues muchos signos, ¿verdad? Muchos signos y muy complicados, muy difíciles, ¿verdad? Para la persona que lo padece y que afecta a toda la familia. ¿Qué les puede decir a ellos, doctor? Bueno, en primer lugar, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ya que es una discapacidad, no son las pastillas. El tratamiento de esta discapacidad es ayudar a la persona discapacitada a funcionar. ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar, si el paciente no puede vestirse adecuadamente porque no escoge bien la ropa, simplificarle su closet, ponerle piezas de vestido que pueda escoger diariamente y entonces que la persona se vista sola. Puede representar, por ejemplo, que si la persona no quiere hacer actividad física o no quiere integrarse con la familia, encontrar maneras de integrarlo, como pueden ser juegos de mesa sencillos o como jugar con los nietos. Generalmente, cuando tenemos un paciente que ya sufre un tipo de demencia, la adecuada comprensión de su discapacidad permite que el paciente, y por supuesto apoyarlo, permite que el paciente funcione. Un punto clave de los pacientes con demencia es que si ya es claro que el paciente tiene problemas de la memoria y que tiene esa discapacidad, no decirle acuérdate e insistir en que recuerde. Los familiares frecuentemente quieren estimular al paciente con el padecimiento a que recuerde, no comprendiendo que este paciente se encuentra discapacitado. Es como si nosotros le dijéramos a una persona que le amputaron una pierna, que camine normal, que no se haga, pues sería inútil, ¿no? Es inútil, lastima al paciente y pues vaya, eso es inútil además, ¿no? Claro. Empeora las cosas. Otra cosa es que frecuentemente las familias dejan a un solo cuidador, que frecuentemente es mujer, con la carga de cuidar a la persona con demencia. Y esto genera un síndrome de desgaste en el cuidador, colapso del cuidador y empeoramiento del paciente con demencia. Tú porque no trabajas, fulanita, a ti te toca, ¿verdad? Sí, y es un trabajo colosal, porque fulanita podría ser la mujer de la casa que cuida a los niños, que ayuda a mantener la casa, que hace la comida, que mantiene la ropa de todos, y entonces al final esta persona está siendo objeto de violencia, de una carga de trabajo enorme. Aquí es donde la integración social es muy relevante, ¿no? Y la integración familiar. Una persona con demencia que vive en el seno de una familia bien integrada y funcional, que puede enfrentar el problema logístico de manejarlo en términos de mandado, de limpieza de la casa, de actividad física, es un grupo de personas que solventan el padecimiento de mejor manera. Y esto en países donde los gobiernos y las instituciones facilitan la inclusión de estas personas, pues es mucho mejor. Bien. Bueno, doctor, pues nos resta, Gloria, agradecerle. Agradecerle, doctor Leo Bailiz, es neuropsiquiatra aquí en la ciudad de Hermosillo, y gracias por seguirse capacitando día a día para el bienestar de todos los pacientes, doctor. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer compartir lo poco que yo pueda saber con ustedes y estoy a sus órdenes para futuras participaciones si esa fuera la necesidad. Doctor, ¿alguna red social donde lo podamos encontrar, por favor? Bueno, mi apellido yo lo escribo B grande A Y L I S S. Mis redes sociales se encuentran como bailiz.neurología. Mi nombre es Leo Bailiz, yo soy neurólogo clínico y nos encontramos a sus órdenes en el Hospital San José de Hermosillo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Igualmente. Esperamos contar con usted próximamente, doctor, con más de estos temas. ¿Qué le parece? Sin duda, con mucho gusto. Aquí en la sección de Gloria Pérez, Actitud Inclusiva. Hasta luego, gracias. Nos extendimos, pero vale la pena. Valía muchísimo cada frase, cada expresión y concepto aquí que nos compartió el doctor. 12,400 sonorenses con Alzheimer. 12,400. Pues cantidad, lamentablemente, ¿verdad? Importante, ¿no? Y ya escuchó sobre todo los factores de riesgo que, pues lamentablemente, y reiteramos, ¿verdad? Lamentablemente son muy comunes. Así es. Es algo muy común, ¿verdad? Ya escuchó usted la manera muy oportuna, el comentario, Carlos, que le hacías, ¿no? De la cuestión genética, nos decía, no, pesa más esos hábitos, ¿no? Sí, porque en cierta manera, Marcelo y Gloria, nos preocupamos todos cuando a alguien de la familia le detectan Alzheimer y decimos, híjole, yo creo que yo sigo, ¿no? Por como ha sido se me han olvidado las cosas. Entonces, la aclaración del doctor, pues es más que oportuna, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Gloria Pérez Cosío, te esperamos aquí el próximo jueves con más de Actitud Inclusiva.